Buenas tardes, mi nombre es Martín Junior García Zavala de matrícula 2024-2345 y este es el video del laboratorio número 7 del módulo número 5, perdón, laboratorio 6 del módulo 5, gestión del almacenamiento. En este laboratorio número 6 se nos pide que en un video desarrollemos estos tres puntos. El primer punto es que expliquemos y mostremos el resultado de utilizar este comando. En el segundo punto es que agreguemos una partición al servidor, cuya partición la creemos con un tamaño de 100 MB y con el formato ext4, que configuremos el servidor para que monte esa partición automáticamente y que lo haga en esta ruta. Y finalmente el tercer punto es que mostremos y expliquemos el resultado de utilizar el comando fsc, fsck y e2fsck. Antes de empezar vamos a cumplir el requisito de mostrar lo que es la fecha y la hora, viendo que hoy es domingo 28 de julio del 2020, perdón, 28 de junio del 2026, siendo las 19:17 de la noche o las 7:17 de la noche. Bien, tenemos aquí ya iniciada nuestra máquina con Rocky Linux y vamos a empezar un poquito de zoom a desarrollar este primer punto, el resultado de utilizar el comando fdisk, el cual si utilizamos sin nada pues nos va a dar error, ya que hay que utilizarlo con un parámetro. En este caso, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que intentemos con fdisk help para ver pues toda la información y parámetros que nos permite este comando. Pero en esta ocasión vamos a utilizar el comando "-l", y hay que hacerlo con sudo, si no, no va a funcionar. Ponemos la contraseña y bien, aquí tenemos la función, aquí se abarca todo, no, ok. La función del comando fdisk con su parámetro "-l", que es la, como dice aquí, ¿verdad? Ver las particiones del sistema. Con el comando "-l lo que hace es que pues nos la lista, ¿no? Valga la redundancia. A partir de aquí más o menos se ve todo bien. Entonces, como ya hemos dicho, este comando con su parámetro "-l pues nos muestra la información de las particiones actuales del sistema, pero primero empieza mostrándonos pues el disco y luego las particiones que tiene ese disco. Aparte de que también nos da un poco de información detallada de ese disco y también de las particiones, las cuales vamos a explicar ahora cómo se nos pide. Bien. Empezando con la salida de este comando, lo primero que nos muestra es un disco, sea cual sea, pero nos muestra un disco con su nombre, el disco NVMe 0N1 en este caso, nos muestra su tamaño total en gigabytes, nos muestra su tamaño total en megabytes, en bytes, perdón, y pues nos muestra la cantidad total de sectores que tiene, ya que un disco no solo se mide en su tamaño de megabytes y bytes y esas cosas, sino que también se divide en sectores, que es donde pues es un bloque, un espacio del disco donde se guarda una cantidad determinada de datos. En este caso pues nos dice que por sector se va a estar guardando una cantidad total de 512 bytes. Entre las informaciones que nos da este comando, pues nos dice el modelo del disco. En este caso es un disco virtual de VMware, un disco NVMe virtual de VMware, ya que estamos utilizando esto en una máquina virtual, en el hipervisor de VMware. Nos dice a cuánto equivale cada sector en esta línea: units sector of 1 per 512, ¿no? 512 bytes. Cada sector va a tener un valor de 512 bytes o va a alojar 512 bytes. Nos dice el tamaño lógico y físico de un sector. Vemos que en este caso valen igual. Tanto el tamaño lógico como el tamaño físico pues están alineados a 512 bytes. Nos dice el tamaño mínimo y óptimo de cada sector. O sea, el tamaño mínimo que puede manejar y el tamaño óptimo para mejor rendimiento que también puede manejar. Y nos dice aquí finalmente, Identifier es un código que identifica a cada disco dentro de Linux. Para que se tome la idea, es como la Mac
¿vale? Es un identificador único que tiene cada disco. Por eso iba a poner el ejemplo de Mac para discos, pero obviamos eso. El fin es que esta última línea nos muestra el identificador que tiene ese disco. Ya luego entonces en la sección de devices nos muestra las diferentes particiones que tiene este disco que está aquí arriba. Aquí nos muestra en la sección de device, nos muestra las particiones con sus nombres. La partición empieza pues con el disco hasta aquí y a partir de la P pues la partición 1, la partición 2, la partición 3 nos muestra estas tres columnas de start, de end y de sectors. Hace referencia a los sectores. Por ejemplo, a dónde empieza, desde qué sector empieza esta partición, en qué sector termina esta partición y la cantidad total de sectores que tiene. Luego pues nos dice el tamaño en megabytes o en gigabytes, lo que esté definido, y nos dice el tipo. Cuando nos dice aquí tipo, no se refiere al sistema de archivo, que si XT4 o algo así, sino es más bien la función que tiene esa partición, ¿no? Vemos que aquí en esta partición se alojan pues información del arranque del cosa de arranque del group, perdón, del group para pues para el arranque del sistema. Aquí también se aloja información complementaria de lo mismo y esta partición pues es una partición de LVM, como hemos explicado en clases, es un Logical Volume Manager. No es directamente donde se aloja la información, sino que es un administrador lógico de volúmenes. Y pues dentro de él, pues sí están las diferentes, por aquí debería decirlo, no lo dice, pero bueno, las diferentes particiones donde sí se alojan los datos. Bien, entonces, nos muestra el disco, nos muestra las diferentes particiones, en qué sector empieza, en qué sector termina, la cantidad total de sectores, su tamaño en megas o en gigas, lo que esté establecido. Y aquí en type, recordar que no es el tipo de sistema de archivos, sino más bien como la función o el tipo de partición que es, según su función. Seguimos viendo pues que una vez termina con las particiones nos lista el otro disco con su respectiva información. En este caso pues no nos muestra particiones porque recordemos que con este disco no hemos hecho nada, sino que está simplemente ahí, no tiene ninguna partición hecha, no tiene nada hecho, que de hecho en este es que vamos a realizar el punto número 2. Entonces, finalizando con este primer punto, explicando el resultado de utilizar este comando, vemos que nos muestra, nos lista las diferentes particiones y discos que tenemos montadas en el sistema, con un poquito aquí de información importante. Nos lista las diferentes particiones que tiene e información también. Y pues bueno, con eso, ese es el resultado o la salida que nos da el comando fdisk con su parámetro "-l" en este caso. Vamos a continuar ahora con el punto número 2 que dice que agreguemos una partición a nuestro servidor y que la creemos con un tamaño pues de 100 MB. Entonces lo que vamos a hacer, pues bueno, vamos a hacer lo que se nos pide ahí. Esto lo vamos a hacer con el comando sudo. Lo vamos a hacer precisamente con esta herramienta de fdisk, pero pues en el modo interactivo para crear particiones. Lo vamos a hacer con el comando sudo fdisk, ¿verdad? Sudo fdisk. Vamos a seleccionar el disco, que en este caso sabemos que es este, ¿verdad? El disco que vamos a utilizar o que vamos en el cual vamos a crear la partición NVMe0N2P. No hay P todavía, ¿verdad? Dev NVMe0N2. Bien, ponemos sudo para los privilegios de administrador, el comando fdisk y seleccionamos el disco que vamos a
en el que vamos a crear la partición. Presionamos Enter, ponemos nuestra contraseña para tal, ¿verdad? Y aquí pues hemos entrado en el modo interactivo de FDisk para la creación de particiones. No solo es para crear particiones, tiene muchas otras cosas, como por ejemplo, ahora mismo pues nos dice que presionemos M, por ejemplo, para ver todo lo que podemos hacer con esta herramienta de FDisk, ¿verdad? New Label, Save and Exit, Script, Generic, etcétera. Bien, en este caso lo que queremos es crear una nueva partición, así que si leemos aquí detenidamente vemos que la opción que necesitamos para crear una nueva partición es la opción N. Aquí dice Add a New Partition. Entonces ponemos aquí la opción N para decirle que queremos crear una nueva partición y aquí vamos a entrar a las opciones con las que vamos a configurar esta partición. Lo primero que se nos pide es el tipo de partición. Vamos a utilizar la opción default, o sea, una partición primaria. Podemos o definirlo poniendo la letra P o simplemente dando enter, ya que pues la selección es por defecto es la P, ¿verdad? Si fuera otra, pues tendríamos que especificarla. Aquí nos dice que utilicemos qué número le vamos a poner a la partición. Aquí igualmente podemos o poner el número si queremos o simplemente dar enter, pues aquí nos dice que el número por default que va a utilizar es el 1. Si ya hubiera una partición con este número, deberíamos utilizar otra e identificarla como querramos, ¿verdad? En este caso simplemente vamos a dar enter. Aquí nos pregunta en qué sector queremos que esta partición, perdón, empiece. Por defecto también viene a partir de las 2048, es lo ideal. Podemos especificarla si queremos que empiece a partir de otra. Para los fines no lo vamos a hacer, ya que utilizaremos esta configuración por defecto. Presionamos enter y aquí nos dice en qué sector queremos que el disco termine. Aquí podemos utilizar o identificar el sector en el que queremos que el disco termine y pues que haga los cálculos y que elija el tamaño, porque algo que no explicamos se nos pasó a explicar es que, por ejemplo, dijimos que aquí un sector equivale a 512 bytes en total, por ejemplo. Entonces, un disco, al momento de elegir el tamaño, lo que hace es multiplicar la cantidad de sectores por su tamaño hasta que pues llegue a la cantidad que necesitamos. Entonces aquí pudiéramos o calcular manualmente o de alguna manera cuántos sectores hacen falta para llegar a la cantidad de 100 MB, que es la cantidad que se nos pide con la que queremos esta partición, o podemos simplemente poner más 100 MB y ya FDisk va a calcular cuántos sectores necesita para llegar a esa cantidad o una cantidad aproximada en MB. Es la manera más práctica de hacerlo, ya que pues si no tendríamos que estar calculando cuántos sectores necesitamos para llegar a esa cantidad en tamaño, pero no hace falta ya que FDisk pues tiene la opción, o bueno, puede calcular la cantidad de sectores si le especificamos el tamaño, ¿no? Entonces aquí ponemos lo que se nos pide aquí, un tamaño de 100 MB, lo especificamos con más 100 M, presionamos enter y ya no hace falta pues que escribamos una cantidad de sectores, pues FDisk hace el cálculo por sí solo. Entonces ya con esto tenemos la configuración de la partición escrita en memoria, más sin embargo no está hecha todavía. Para eso tendríamos que guardarla. Pero una buena práctica al momento de crear una partición es verificar cómo se creará la partición con este comando P, donde está aquí P, nos da la información de cómo se va a crear la partición. Así, si hemos elegido, no sé, un número mal, si hemos elegido el inicio de sector o el final de sector mal, si hemos elegido el tamaño mal, si hemos hecho algo mal, con esto podemos verificarlo antes de que la partición esté creada. Ahora mismo estos ajustes, estas configuraciones están escritos en memoria, pero no han sido
guardados. Entonces, una buena práctica siempre antes de guardar la configuración es con el comando P verificar lo que se va a crear. Aquí vemos, se va a crear una partición en este disco, el NVMe 0N2 con la partición 1, bien, va a empezar en el sector 2048, va a terminar en el sector pues 206.847, va a tener un total de tantos sectores con un tamaño de 100 MB que fue lo que se nos pidió aquí. Entonces, si todo está correcto, podemos utilizar la opción W, que es para guardar, como vimos aquí arribita, aquí lo tenemos, W para guardar, Q para salir sin hacer cambios. Si tenemos algo aquí que no va y no queremos crear la partición así, pues damos Q y salimos y volvemos a hacerlo de cero. Pero en este caso, como está todo correcto, utilizamos la opción W, que es para guardar y salir. Bien, aquí nos dice que la tabla de partición ha sido alterada y que se ha agregado. Bien, lo segundo que se nos pide es, luego de crear la partición, es que la creemos con el formato de archivo ext4. Esto lo vamos a hacer con el comando sudo mkfs, que de sus abreviación sería make file system, ¿verdad? Entonces vamos a especificar que será ext4, bien, y que lo vamos a hacer a qué partición o a qué disco, pues a la partición NVMe0N2, y ahora sí ponemos P1 porque pues se le va a este cambio, ¿verdad? Esta creación de sistema de archivo se la vamos a hacer a la partición P1 del disco NVMe0N2. Entonces sudo privilegios de administrador make file system para crear un sistema de archivos, especificamos ext4 y a qué partición se le va a hacer. Presionamos enter, contraseña de sudo, y aquí vemos que se ha creado. Entonces, el siguiente punto es que configuremos el servidor para que monte esta partición automáticamente y que lo monte en esta ruta. Entonces, antes de configurar el servidor para que monte automáticamente esa partición, tenemos que crear la ruta en la que la va a montar. Esto lo vamos a hacer con el comando sudo make directory. Vamos a utilizar el parámetro "-p". Vamos a explicar ahora por qué. Ponemos la ruta mounts data, MOUNTS, ¿verdad? Mounts data. Bien, vamos a utilizar, aquí hay un espacio de más, me parece. Efectivamente. Entonces, ¿por qué utilizamos el parámetro "-p? Porque estamos utilizando aquí dos carpetas, dos directorios, el directorio mounts y el directorio data. Lo que hace el comando main directory es que identifica este último directorio. Entonces, o sea, si no ponemos nada, le estamos diciendo que dentro de mounts cree el directorio data. Pero en este caso el directorio mounts no está creado, por lo que si no ponemos el parámetro "-p, nos va a dar un error diciéndonos que no puede crear el directorio data dentro de mount porque mounts no está creado. Entonces, con el parámetro "-p lo que hace es que crea este directorio y todos los directorios que estén anteriores si no están creados. Si ya están creados, pues no los crea porque ya están. Pero si no están creados, pues crea todos los directorios de aquí para atrás si no están creados. Entonces damos enter. Podemos ahora, por ejemplo, hacer un ls a la carpeta raíz, que ha sido donde hemos creado esto, y vemos aquí el directorio mounts que hemos creado. Si le hacemos un ls a mounts, vemos que se creó también el directorio data dentro del mismo. Entonces, ahora que tenemos el directorio, la ruta, donde pues el servidor va a montar esa partición, vamos ahora sí a configurar, hacer la configuración pertinente para que el servidor pues monte esta partición. ¿Dónde está la partición? Esta partición automáticamente en esta ruta que ya la tenemos creada. Esto lo vamos a hacer editando este archivito etc fstab.
fstab. Vamos a editar este archivito con el comando nano y con los privilegios de administrador, poniendo sudo por aquí. Damos enter y aquí es donde le vamos a decir al sistema, oye, la partición, pues móntala automáticamente. Para esto vamos a necesitar tres cosas. Vamos a necesitar la UUID del disco que queremos especificar. Vamos a necesitar la ruta y vamos a necesitar el tipo de sistema de archivos. La ruta ya la tenemos, sabemos que es mount data porque la acabamos de crear. También sabemos cuál es el sistema de archivo porque también lo asignamos nosotros. Sin embargo, durante todo el proceso de creación no logramos ver cuál es el UUID de ese disco. Entonces lo que vamos a hacer es que por aquí vamos a utilizar el comando blkid. ¿De qué disco? Pues de la partición que queremos averiguar. Dev, que es la NVMe0 N2P1. NVMe N2 0N2P1. Vale, porque no me dio nada. Vamos a poner aquí sudo Kali. Vale, había que utilizar sudo. Bien. Entonces, aquí vamos a obtener el UUID del disco o de la partición, perdón, que vamos a agregar aquí, ¿verdad? La que acabamos de crear. El código, el UUID, es todos estos dígitos que están dentro de comillas a partir de UUID, todo lo que esté en comillas. Un punto a resaltar, puede ser un poco obvio, pero lo mencionamos, es que como hicimos en la práctica anterior, debemos tener mucho cuidado al digitar este código, este identificador, ya que con un número o con cualquier cosa que quede mal no se va a crear, ni siquiera te va a decir que hay un error, simplemente no va a montar el disco porque está leyendo y está viendo que no reconoce el disco porque escribimos un número mal. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de escribir este dígito, porque no nos vamos a dar cuenta si está mal, porque no nos va a decir, ah, hay un error, no encuentro ese disco, simplemente no lo va a montar. Y sabremos que está mal cuando querramos verificar si está montado y veamos que no está montado. Entonces vamos a poner aquí UUID igual, y a partir de aquí vamos a escribir todo lo que está aquí. Esta parte la vamos a poner en cámara rápida porque va a tomar tiempo, lo va a hacer también con calma para evitar o reducir margen de error. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos 6B7S, 6B7S, 600 guión 25CD, 25CD guión 49 1D, 49 1D. Claro, también podemos simplemente copiar, wow, como pasé por tonto, y pegar. Ya, ahí sí no hay margen de error, a menos que hayamos empezado desde aquí o hayamos terminado de aquí. Ya, con eso lo tenemos. Entonces, ya podemos eliminar esto. Vamos a poner esto grande para ver bien lo que estamos haciendo. En esta parte aquí vamos a poner la ruta o el punto de montado donde se va a montar esa partición. Recordemos que es mount data. Aquí vamos a especificar el sistema de archivos. Recordemos que es xt4, xt4. Aquí vamos a dejar esto por default. Estas son las opciones de montado, los parámetros de montado. Si no se nos especifica nada, si no tenemos algún requisito, pues dejamos esto por default, defaults. Y esto lo dejamos también en 00. Esto lo que hace es que no estamos configurando que se hagan backup ni que se hagan chequeos con el file system check. Entonces,
guardamos con control C, enter, control X, salimos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el comando sudo mount, ¿verdad? Espacio menos A. Damos enter, Cali, y dice que se montó, pero mod nos da una advertencia y nos dice que el fsetup ha sido modificado, pero que systemd usará la versión vieja, que utilicemos el systemctl daemon reload para recargar. Esto lo que nos dice es que pues el cambio que hicimos se ha hecho, pero que el sistema seguirá utilizando el archivo viejo sin los cambios, que utilicemos esto para recargarlo. Lo ideal sería hacer eso, pero podemos utilizar el comando df-h, y vemos que no hizo falta recargar. Vemos que ya la partición que hemos creado en el disco NVMe 0N2, la partición P1, se ha creado efectivamente y se ha montado en la ruta que pues se nos especifica aquí en nuestra tarea. Con esto bastaría. Si al momento de verificar con el comando df-h no vemos el disco aquí, podemos probar primeramente con recargar la configuración con systemctl daemon reload y volver a verificar. Si igual no lo vemos aquí, pues entonces verificaríamos en este archivito si hemos escrito algo mal, porque como les mencioné, si aquí hay un número mal, un dígito mal, lo que sea mal, no nos va a decir que hay un error, simplemente pues eh, simplemente no va a aparecer montado la partición en su lugar. Y bien, con esto hemos terminado. El punto número 2 hemos creado con el comando en su modo interactivo de por aquí, 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 con el comando, ¿vale? ¿Dónde estaba? Bueno, fue a partir de aquí, es que no se ve, pero bueno, con el comando sudo fdisk. En su modo interactivo hemos utilizado la opción N para crear la partición. La hemos configurado con su tipo, con su nombre, con su número, perdón, y todas sus configuraciones pertinentes. Con el comando makefilesystem.xt4 hemos definido que tenga un sistema de archivos de xt4. Hemos creado la ruta donde la vamos a montar y editando este archivito, el etc fstab, hemos pues configurado el servidor para que monte automáticamente esta partición. Si en vez de hacer esto nosotros montamos manualmente la partición, pasaría que al momento de reiniciar el sistema el disco no se monta. O sea, perdón, la partición no se monta. O sea, lo montamos ahora manualmente y aparece montado, pero si reiniciamos el equipo, pues cuando sube no se monta automáticamente. Y eso es precisamente lo que se nos pide aquí. Para esto podemos reiniciar el sistema para verificar, ¿verdad? Estamos viendo que aquí está montado, ¿verdad? Acá aparece aquí. Entonces vamos a reiniciar el sistema para verificar si el sistema lo monta automáticamente. O sea, si la configuración que hemos hecho aquí realmente se hizo. Vale, no se quiere reiniciar por ahí. Pero siempre contamos con... Ah, no, pues eso dura demasiado. Reiniciar. Vamos a esperar que se reinicie la máquina para entonces verificar si el sistema está montando automáticamente la partición como hemos establecido en la configuración y como se nos pide aquí, que configuremos el servidor para montar automáticamente la partición. Vamos a esperar que termine de subir. Llevamos 29 minutos de grabación, interesante. Pone todo grandecito, mucho más grandecito. Bien, vamos a iniciar sesión. Y bien, vamos a abrir la terminal. Vamos a
la terminal. Y vamos a verificar otra vez con el comando df-h. Y vemos que aquí aparece, me asusté por un momento, que aquí aparece nuestra partición P1 del disco NVMe 0N2 en su respectiva ruta. O sea, el sistema le está montando la partición automáticamente en su ruta. Y con eso pues terminamos y verificamos este punto número 2. Vamos finalmente a explicar este punto número 3. Nos dice que expliquemos y mostremos el resultado de utilizar este comando que tenemos aquí. Bien, este comando lo que hace es una herramienta para realizar verificaciones o chequeos a las particiones en busca de que hayan archivos corruptos, de que haya algún error. Esto lo hacemos si el sistema no nos quiere subir, si tenemos sospechas de que la partición tiene algo mal, si queremos hacer también de rutina chequeos a las particiones. Eso no es algo que hacemos todos los días o que hacemos siempre, sino sería algo más como rutinario, bajo necesidades, si tenemos la sospecha de que cierta partición tiene algo mal, o periódicamente para pues evitar que un problema escale en cuanto a particiones se refiere, ¿no? Entonces, esto viene de su abreviación, ¿no? File System Check. Y esto se hace sobre particiones que no estén montadas. Si queremos realizar un chequeo con esta herramienta a una partición, lo primero que debemos hacer es desmontarla, porque si lo hacemos con ella montada, puede que esté bien, pero podemos entonces nosotros dañar la partición, provocar corrupción en los archivos o provocar fallos en la misma. Entonces, lo primero, antes de realizarle un chequeo con esa herramienta a una partición, es desmontarla. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer esto con esta partición que creamos en su momento, ¿verdad? Entonces, vamos primero a desmontarla con el comando sudo para nuestros privilegios y umount, ¿verdad? Y vamos a especificar qué partición es la que queremos desmontar. En este caso, NVMe 0N2 P1, presionamos Enter, damos aquí Kali. Si volvemos a hacer esto, por ejemplo, vemos que ya no aparece aquí montada la partición, ¿verdad? Ya no aparece aquí. Con eso podemos verificar que ya no está montada. Y entonces ahora sí le vamos a hacer sudo fsck file system check a esa partición def mvme 0n2p1 y vemos que aquí sale pues un chequeo bastante simple, como sería de esperar en este caso, ya que es una partición recién creada. No nos va a dar tanta información de si hay algo mal ni nada, pero como se nos pide en la práctica, pues al utilizar esta herramienta, lo que la salida que nos da es pues la versión y desde dónde se está utilizando. Aquí nos da la versión que ha utilizado para realizar el chequeo a esta partición. Vamos a explicar aquí que FSCK es como la herramienta para realizar chequeos a particiones, pero dependiendo de qué sistema de archivo tenga una partición, utilizará una herramienta u otra. En este caso, como esta partición tiene un sistema de archivo x34, ha utilizado la herramienta E2FSCK, que es lo que se nos especifica aquí. Al utilizar este comando, lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta y dependiendo de qué sistema de archivo tenga esa partición, pues utilizará una versión u otra. En este caso, he utilizado esta porque nuestra partición a la que le hemos hecho el chequeo con FSCK tiene un sistema de archivo x34. Aquí nos dice que de los espacios de ficheros disponibles hemos utilizado 11 de 25.584 y que de los bloques hemos utilizado 12.081. O sea,
Lo que nos dice es que dentro de esta partición caben un total de 25.800 25.584 ficheros o archivos. Cada fichero utiliza un espacio que está definido aquí y que en este caso hasta ahora hemos utilizado un total de 11. Lo mismo con los bloques. Tiene un total de 102.400 y hasta ahora ha utilizado 12.081. Nos dice que está limpio y aquí nos dice pues a qué partición le hemos hecho el chequeo. Aquí nos dice qué herramienta ha utilizado según el sistema de archivo que tenga esa partición a la que le hemos hecho el chequeo. Entonces con esto terminamos este laboratorio número 6 del módulo 5 de gestión de almacenamiento. Antes de cerrar el video vamos a verificar la fecha y la hora en la que hemos terminado este laboratorio, viendo que lo terminamos el mismo domingo 28 de junio del 2026 a las 19:52 de la noche o 7:52 de la noche. Así que esto ha sido todo y terminamos.